El aroma a uva madura y roble añejo impregnaba el aire mientras caminaba entre las hileras de barricas en la bodega. Era un olor que conocía bien, que se había convertido en parte de mi ser durante los últimos 10 años. Yo, Elena, no había nacido en esta familia de vinicultores, pero me había entregado en cuerpo y alma a este negocio como si fuera mío desde el día en que me casé con Diego. Recuerdo el día que llegué por primera vez a La Rioja como si fuera ayer. El sol brillaba sobre los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y Diego me tomó de la mano, sus ojos brillando con orgullo mientras me mostraba la tierra que su familia había cultivado durante generaciones. Elena, mi amor, me dijo, bienvenida a tu nuevo hogar. En ese momento, no tenía idea de cuán profundamente esas palabras se arraigarían en mi corazón. La bodega Castillo de Oro no era solo el negocio de la familia de Diego, pronto se convertiría en mi pasión y mi propósito. Los primeros días fueron un torbellino de aprendizaje. Doña Carmen, mi suegra, me miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras yo absorbía cada detalle del proceso de vinificación. ¿Estás segura de que quieres ensuciarte las manos con esto, querida?, me preguntó una vez, con una ceja arqueada. No es necesario que te involucres tanto. Pero yo estaba decidida a demostrar mi valía. Quiero aprender todo, doña Carmen, respondí con determinación. Este es el legado de Diego, y ahora también es el mío. Con el tiempo, mi dedicación dio frutos. Aprendí cada aspecto del negocio, desde la selección de las uvas hasta el embotellado final. Pasaba horas en los viñedos, sintiendo la tierra entre mis dedos, observando cómo las uvas maduraban bajo el sol español. En las bodegas, me sumergía en el arte de la fermentación, experimentando con diferentes barricas y tiempos de envejecimiento. Una noche, después de un largo día de trabajo, Diego me encontró en la sala de catá, rodeada de copas y notas. «Elena, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó, sorprendido. Levanté la vista, mis ojos brillando con entusiasmo. «Creo que he encontrado la mezcla perfecta para nuestro nuevo vino reserva», expliqué. Una combinación de tempranillo, garnacha y un toque de graciano. «Pruébalo». Diego tomó un sorbo y sus ojos se abrieron de par en par. «Es increíble», dijo, maravillado. «Tienes un don para esto, mi amor». Ese fue el momento en que supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No era solo la esposa de Diego, era una parte integral de Castillo de Oro. A medida que pasaban los años, mi influencia en la empresa crecía. Introduje nuevas técnicas de cultivo sostenible, modernicé nuestros procesos de producción y expandí nuestra presencia en mercados internacionales. Nuestros vinos comenzaron a ganar premios y reconocimientos, y las ventas se dispararon. Recuerdo una tarde, 5 años después de mi llegada, cuando estábamos celebrando nuestra primera medalla de oro en un concurso internacional. Doña Carmen se acercó a mí, con una copa de nuestro vino premiado en la mano. «Elena», dijo, con una suavidad en su voz que rara vez había escuchado, «debo admitir que me equivoqué contigo. Has hecho más por esta bodega de lo que jamás imaginé». «Gracias». Esas palabras significaron más para mí que cualquier premio. Me había ganado no solo un lugar en la empresa, sino también en la familia. Los años siguientes fueron de crecimiento constante. Abrimos nuevas líneas de producción, incluyendo vinos orgánicos y de edición limitada que se convirtieron en codiciados tesoros para los coleccionistas. Nuestra bodega se convirtió en un destino turístico, con visitas guiadas y catas que atraían a amantes del vino de todo el mundo. Pero no todo fue fácil. Hubo años de sequía que amenazaron nuestras cosechas, fluctuaciones en el mercado que pusieron a prueba nuestra resistencia financiera, y competidores que intentaron copiar nuestro éxito. Sin embargo, con cada desafío, sentía que mi determinación se fortalecía. Una noche, después de un día particularmente difícil lidiando con una plaga que amenazaba nuestros viñedos más antiguos, me senté en el porche de nuestra casa, mirando las estrellas sobre los campos. Diego se unió a mí, envolviendo sus brazos alrededor de mis hombros. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó suavemente. Suspiré, apoyándome en él. «En lo mucho que ha cambiado mi vida en estos 10 años. En cómo esta tierra, estos viñedos, se han convertido en parte de mí. No puedo imaginar mi vida sin Castillo de Oro». Diego besó mi frente. «Y Castillo de Oro no puede imaginarse sin ti, Elena».
Has transformado este lugar. Mi familia, nuestra familia, te debe más de lo que podrías imaginar. Sus palabras me llenaron de una calidez que rivalizaba con el mejor de nuestros vinos. 10 años de trabajo duro, de alegrías y tristezas, de triunfos y desafíos. 10 años en los que había pasado de ser una recién llegada a ser el corazón palpitante de Castillo de Oro. Mientras el sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el cielo de rojo y dorado, sentí una profunda sensación de pertenencia. No sabía lo que el futuro nos depararía, pero estaba segura de una cosa: mi amor por esta tierra, por este negocio, por esta familia, era tan profundo y rico como los vinos que producíamos. Poco sabía yo que el destino tenía preparadas algunas sorpresas más, algunas que pondrían a prueba ese amor y esa dedicación de maneras que nunca hubiera imaginado. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando llegué a la bodega aquella mañana. Era un día como cualquier otro, o al menos eso pensaba yo. El rocío aún cubría las hojas de los viñedos y el aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a tierra húmeda y uvas maduras. Respiré profundamente, disfrutando de esa sensación tan familiar que me llenaba de energía para comenzar la jornada. Mientras caminaba hacia la oficina principal, saludé a los trabajadores que ya estaban en sus puestos. Jorge, uno de nuestros enólogos más experimentados, me detuvo un momento. «Buenos días, Elena», me dijo con una sonrisa. «¿Lista para la reunión con los distribuidores italianos?» Asentí con confianza. «Por supuesto, Jorge. Tengo todo preparado. Creo que este acuerdo nos abrirá muchas puertas en el mercado europeo». «No lo dudo», respondió él. «Con tu habilidad para los negocios, seguro que lo conseguirás». Sus palabras me llenaron de orgullo. Después de 10 años, sentía que había ganado el respeto y la confianza de todos en la bodega. Era un sentimiento gratificante que me motivaba a dar lo mejor de mí cada día. Entré en el edificio principal y me dirigí a mi oficina. Estaba revisando unos documentos cuando María, la asistente de doña Carmen, tocó a mi puerta. «Elena, doña Carmen quiere verte en su despacho», me informó con un tono que no pude descifrar. «Gracias, María». «Iré enseguida», respondí, sin sospechar lo que me esperaba. Mientras caminaba por el pasillo hacia el despacho de mi suegra, repasaba mentalmente los proyectos en curso. ¿Querría discutir sobre la expansión que habíamos planeado? ¿O tal vez sobre la nueva línea de vinos orgánicos que estaba desarrollando? Fuera lo que fuese, me sentía preparada. Toqué suavemente a la puerta y escuché la voz de doña Carmen invitándome a pasar. Al entrar, noté algo diferente en el ambiente. La habitación parecía más fría de lo habitual, y la expresión en el rostro de mi suegra era indescifrable. «Buenos días, doña Carmen», saludé con una sonrisa. María me dijo que quería verme. Ella me miró fijamente, sus ojos oscuros clavados en los míos. Hubo un momento de silencio que pareció extenderse eternamente. Luego, sin preámbulos ni rodeos, soltó las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Mi hija Sofía va a unirse al negocio familiar», dijo con voz firme. «Así que estás despedida. Hoy es tu último día». El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones y que el suelo se movía bajo mis pies. Por un momento, pensé que había oído mal, que esto era algún tipo de broma cruel. «Perdón», logré articular, mi voz apenas un susurro. «Doña Carmen, debe haber algún error. Yo he estado aquí durante 10 años. He dedicado mi vida a esta empresa». Pero la expresión de mi suegra no cambió. Sus ojos seguían fríos, distantes, como si estuviera hablando con una extraña y no con la mujer que había ayudado a llevar su negocio familiar a nuevas alturas. «No hay ningún error, Elena», respondió con un tono que no admitía discusión. «Sofía es mi hija, sangre de mi sangre. Es hora de que tome su lugar en la empresa. Ya no hay lugar para ti aquí». Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a mostrar debilidad. Mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Acaso los últimos 10 años no significaban nada? «Pero doña Carmen», intenté razonar, mi voz temblando ligeramente, «he trabajado incansablemente por esta empresa.
Hemos logrado tanto juntos. Seguramente hay espacio para ambas, Sofía y yo podríamos. Basta, me cortó con brusquedad. Mi decisión está tomada. Recoge tus cosas y vete. No hagas esto más difícil de lo que ya es. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba. Todos mis sueños, mis planes para el futuro, todo lo que había construido en la última década se desvanecía en un instante. La injusticia de la situación me golpeó con fuerza. 10 años de dedicación, de trabajo duro, de sacrificios, borrados de un plumazo por el simple hecho de no llevar el apellido Castillo. Estaba a punto de responder, de luchar por mi posición, cuando la puerta se abrió de golpe. Diego, mi esposo, entró en la habitación, su rostro una mezcla de confusión y pánico. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, mirando alternativamente entre su madre y yo. Escuché voces alzadas desde el pasillo. Doña Carmen pareció momentáneamente sorprendida por la interrupción, pero rápidamente recuperó su compostura. Diego estaba informando a Elena que sus servicios ya no son necesarios en la empresa. Sofía se unirá a nosotros y... ¿Qué?, exclamó Diego, su voz llena de incredulidad. Mamá, ¿te has vuelto loca? Elena es fundamental para la empresa, no puedes simplemente. Pero yo ya no podía soportarlo más. La humillación, el dolor, la traición, todo se mezclaba en mi interior creando una tormenta emocional que amenazaba con desbordarme. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí de la habitación, ignorando los llamados de Diego. Caminé rápidamente por los pasillos, pasando junto a empleados que me miraban con curiosidad. Podía sentir sus ojos sobre mí, probablemente preguntándose qué había sucedido para que la siempre compuesta Elena Castillo pareciera a punto de desmoronarse. Llegué a mi oficina y cerré la puerta tras de mí, apoyándome contra ella mientras finalmente dejaba que las lágrimas fluyeran libremente. 10 años de mi vida, 10 años de amor y dedicación a esta empresa, a esta familia, y todo terminaba así. Sin reconocimiento, sin gratitud, simplemente desechada como si fuera prescindible. Miré alrededor de la oficina, a las fotos de eventos de la empresa, a los premios que habíamos ganado, a los recuerdos de una década de trabajo duro y éxitos. ¿Cómo podía empacar 10 años de mi vida en unas pocas cajas? ¿Cómo podía simplemente irme y dejar atrás todo lo que había construido? Mientras comenzaba a recoger mis cosas, con manos temblorosas y el corazón roto, no podía evitar preguntarme qué sería de mí ahora. La bodega Castillo de Oro había sido mi vida, mi pasión, mi hogar. ¿Quién era yo sin ella? El sonido de pasos apresurados en el pasillo me sacó de mis pensamientos. Sabía que probablemente era Diego, viniendo a buscarme, a tratar de arreglar las cosas. Pero en ese momento, no podía enfrentarlo. No podía enfrentar a nadie. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido. Con un último vistazo a la oficina que había sido mi segundo hogar durante tanto tiempo, abrí la ventana y salí por ella, aprovechando que estábamos en la planta baja. Mientras me alejaba de la bodega, con el corazón pesado y el futuro incierto, solo podía pensar en una cosa: ¿cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía la vida cambiar tan drásticamente en cuestión de minutos? Lo que no sabía en ese momento era que este no era el final de mi historia con Castillo de Oro, sino apenas el comienzo de un nuevo y turbulento capítulo. El tiempo pareció detenerse en aquella oficina. El aire se volvió denso, cargado de tensión y emociones a flor de piel. Yo, Elena, me encontraba allí, paralizada, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Las palabras de doña Carmen aún resonaban en mis oídos como un eco cruel: estás despedida. Hoy es tu último día. Fue en ese preciso instante cuando la puerta se abrió de golpe. Diego, mi esposo, irrumpió en la habitación con el rostro desencajado. Sus ojos recorrieron la escena, deteniéndose primero en su madre y luego en mí. Pude ver cómo la comprensión de lo que estaba sucediendo se reflejaba en su mirada, transformándose rápidamente en una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Escuché voces alzadas desde el pasillo. Doña Carmen, aparentemente sorprendida por la repentina aparición de su hijo, tardó unos segundos en responder. Diego estaba informando a Elena que sus servicios ya no son necesarios en la empresa.
Sofía se unirá a nosotros y... ¿Qué? La exclamación de Diego cortó las palabras de su madre. Su rostro pasó de la confusión al shock en cuestión de segundos. Mamá, ¿te has vuelto loca? Elena es fundamental para la empresa, no puedes simplemente. Pero antes de que pudiera terminar la frase, algo en su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, como si de repente hubiera recordado algo crucial. Con un tono de voz que mezclaba urgencia y pánico, gritó: «Mamá, tú no sabes». Esas palabras captaron mi atención inmediatamente. ¿Qué era lo que doña Carmen no sabía? ¿Qué secreto guardaba Diego que podría ser tan importante en este momento? Mi mente comenzó a dar vueltas, tratando de descifrar el significado oculto tras esa exclamación. Doña Carmen, por su parte, pareció desconcertada por la reacción de su hijo. Su expresión, que hasta hace unos momentos había sido fría y decidida, ahora mostraba confusión. ¿Qué es lo que no sé, Diego? ¿De qué estás hablando? Diego abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera articular una palabra más, sentí que algo dentro de mí se quebraba. La humillación, el dolor, la traición, todo se mezcló en un torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. No podía soportarlo más. No podía quedarme allí, escuchando cómo discutían sobre mi futuro como si yo no estuviera presente. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí apresuradamente de la habitación. Pude escuchar a Diego llamándome: «Elena, espera. No es lo que piensas». Pero sus palabras se perdieron en el vacío. Mis pies se movían por voluntad propia, llevándome lejos de esa oficina, lejos de las personas que acababan de destrozar mi mundo. Caminé rápidamente por los pasillos de la bodega, pasando junto a empleados que me miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Podía sentir sus ojos sobre mí, probablemente preguntándose qué había sucedido para que la siempre compuesta Elena Castillo pareciera a punto de desmoronarse. Pero en ese momento, no me importaba lo que pensaran. Solo quería escapar, alejarme de todo y de todos. Llegué a mi oficina y cerré la puerta tras de mí, apoyándome contra ella mientras finalmente dejaba que las lágrimas fluyeran libremente. 10 años de mi vida, 10 años de amor y dedicación a esta empresa, a esta familia, y todo terminaba así. Sin reconocimiento, sin gratitud, simplemente desechada como si fuera prescindible. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, mi mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Diego. «Mamá, tú no sabes, ¿qué significaba eso? ¿Qué secreto guardaba mi esposo que podría ser tan importante como para cambiar esta situación?» Por un momento, sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había algo que podría revertir esta decisión. Pero esa esperanza se desvaneció tan rápido como había aparecido. Fuera lo que fuese lo que Diego quisiera decir, el daño ya estaba hecho. La confianza se había roto, y con ella, mi sensación de pertenencia a esta familia y a esta empresa. Miré alrededor de la oficina, a las fotos de eventos de la empresa, a los premios que habíamos ganado, a los recuerdos de una década de trabajo duro y éxitos. ¿Cómo podía empacar 10 años de mi vida en unas pocas cajas? ¿Cómo podía simplemente irme y dejar atrás todo lo que había construido? El sonido de pasos apresurados en el pasillo me sacó de mis pensamientos. Sabía que probablemente era Diego, viniendo a buscarme, a tratar de explicar, a intentar arreglar las cosas. Pero en ese momento, no podía enfrentarlo. No podía enfrentar a nadie. Con manos temblorosas, comencé a recoger algunas de mis pertenencias personales. Fotos, pequeños recuerdos, objetos que habían decorado mi escritorio durante años. Cada uno de ellos parecía burlarse de mí ahora, recordándome todo lo que estaba perdiendo. Los pasos se acercaban cada vez más. Podía escuchar la voz de Diego llamándome desde el pasillo. «Elena. Elena, por favor, déjame explicarte». Pero yo no estaba lista para explicaciones. No estaba lista para enfrentar la realidad de lo que acababa de suceder. En un impulso, abrí la ventana de mi oficina. Gracias a Dios, estábamos en la planta baja. Sin pensarlo 2 veces, salí por ella, dejando atrás el sonido de Diego golpeando mi puerta. Mientras me alejaba de la bodega, con el corazón pesado y el futuro incierto, no podía dejar de pensar en las palabras no dichas de Diego.
¿Qué era lo que doña Carmen no sabía? ¿Habría cambiado algo si Diego hubiera tenido la oportunidad de hablar? ¿O era solo una excusa más, un intento desesperado de arreglar lo irreparable? El sol de la mañana, que hace apenas unas horas me había llenado de energía y optimismo, ahora parecía burlarse de mí. Los viñedos que tanto amaba se extendían frente a mí, pero ya no los veía con los mismos ojos. Ya no eran mi hogar, mi pasión, mi futuro. Eran un recordatorio doloroso de todo lo que acababa de perder. Mientras caminaba sin rumbo fijo, alejándome cada vez más de la bodega, no podía evitar preguntarme, ¿qué sería de mí ahora? ¿Quién era yo sin Castillo de Oro? Y más importante aún, ¿qué secretos guardaba esta familia que yo creía conocer tan bien? Lo que no sabía en ese momento era que este no era el final de mi historia con Castillo de Oro, sino apenas el comienzo de un nuevo y turbulento capítulo. Un capítulo lleno de revelaciones, desafíos y, quizás, una oportunidad de redención que nunca hubiera imaginado posible. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Yo, Elena, me encontraba en un limbo emocional, incapaz de alejarme completamente de la vida que había conocido durante una década, pero igualmente incapaz de volver a ella. Desde la distancia, observaba cómo Bodegas Castillo de Oro, la empresa que una vez consideré mi segundo hogar, comenzaba a tambalearse sin mi presencia. Al principio, intenté mantenerme completamente alejada. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de los viñedos y el aroma a uva que tanto amaba. Pasaba los días intentando reinventarme, buscando un nuevo propósito. Pero por las noches, mis pensamientos siempre volvían a la bodega. Una mañana, mientras tomaba café en una terraza, hojeando distraídamente el periódico local, un titular captó mi atención: Bodegas Castillo de Oro enfrenta caída en ventas. El artículo detallaba cómo la reconocida bodega estaba experimentando una disminución significativa en sus ventas trimestrales. Mi corazón dio un vuelco. A pesar del dolor y la traición que había sufrido, no pude evitar sentir una punzada de preocupación. Esa bodega había sido mi vida durante tanto tiempo que era difícil no sentirme afectada por sus problemas. Decidí investigar más a fondo. Contacté discretamente con algunos de mis antiguos colegas y proveedores. Las noticias que recibí no fueron alentadoras. Elena, no sabes cómo han cambiado las cosas desde que te fuiste, me confió Jorge, el enólogo principal, durante una llamada telefónica. La nueva administración, bueno, digamos que les falta tu toque. ¿Qué quieres decir exactamente?, pregunté, mi curiosidad superando mi reticencia inicial. Jorge suspiró pesadamente antes de responder. Han cambiado muchos de nuestros procesos. Están intentando recortar costos en lugares equivocados. La calidad está sufriendo, Elena. Y los clientes lo están notando. Esa conversación fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, me enteré de más detalles preocupantes. Importantes contratos comerciales que yo había negociado personalmente estaban siendo cancelados. Distribuidores que habían trabajado con Castillo de Oro durante años estaban buscando nuevos proveedores. Un día, mientras paseaba por una banouteque local, vi algo que me dejó helada. Las botellas de Castillo de Oro, que una vez ocuparon un lugar prominente en los estantes, ahora estaban relegadas a un rincón oscuro, con etiquetas de descuento pegadas apresuradamente. ¿Problemas con Castillo de Oro?, pregunté casualmente al dueño de la tienda, un viejo conocido. Él me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Ah, Elena. Es una pena lo que está pasando con esa bodega. La calidad ya no es la misma. He tenido que reducir mis pedidos. Los clientes ampliamente no están interesados como antes. Cada nueva información era como un puñal en mi corazón. Ver cómo todo lo que habíamos construido se desmoronaba poco a poco era doloroso. Pero lo que más me dolía era saber que podría haber evitado todo esto si las cosas hubieran sido diferentes. Los rumores comenzaron a circular en el sector vinícola. Se hablaba de mala gestión, de decisiones apresuradas, de falta de visión. Algunos incluso especulaban sobre posibles problemas financieros en la bodega. Una tarde, mientras cenaba en un restaurante local, no pude evitar escuchar una conversación en la mesa de al lado. Eran dos empresarios del sector vinícola. ¿Has oído lo último sobre Castillo de Oro?,
dijo uno de ellos, bajando la voz. Dicen que están considerando vender parte de sus viñedos para mantenerse a flote. Su compañero sacudió la cabeza con incredulidad. Es difícil de creer. Hace solo un año eran la joya de La Rioja. ¿Qué demonios pasó? Yo sabía exactamente qué había pasado. Mi salida abrupta había dejado un vacío que nadie había sido capaz de llenar adecuadamente. Las relaciones que había cultivado durante años, el conocimiento profundo del negocio, la pasión por la calidad, todo eso se había ido conmigo. A pesar de mi resentimiento inicial, no podía evitar sentir una profunda tristeza. Castillo de Oro no era solo una empresa para mí, era un legado, una tradición, una familia. Verla sufrir de esta manera era desgarrador. Hubo momentos en los que estuve tentada de intervenir, de ofrecer mi ayuda. Pero el orgullo y el dolor aún eran demasiado fuertes. Además, ¿quién me aseguraba que me recibirían con los brazos abiertos después de todo lo que había pasado? Una noche, mientras observaba la luna llena desde la ventana de mi apartamento, recordé las palabras que Diego había intentado decir el día de mi despido. Mamá, tú no sabes. ¿Qué era lo que doña Carmen no sabía? ¿Habría cambiado algo si Diego hubiera tenido la oportunidad de hablar? Esas preguntas me atormentaban, pero no tenía forma de obtener respuestas. Diego había intentado contactarme varias veces después de mi salida, pero yo había ignorado sus llamadas y mensajes. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado reciente. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y las noticias sobre los problemas de Castillo de Oro se hacían más frecuentes, sentía una creciente inquietud. ¿Estaba haciendo lo correcto al mantenerme al margen? ¿Debería hacer algo para ayudar a la empresa que una vez amé tanto? Mis sentimientos eran un torbellino de confusión. Por un lado, una parte de mí sentía una perversa satisfacción al ver cómo la empresa luchaba sin mí. Era una prueba tangible de mi valor, de lo mucho que había aportado. Pero por otro lado, me dolía profundamente ver cómo todo lo que habíamos construido se desmoronaba. Fue durante uno de esos momentos de reflexión cuando recibí una llamada inesperada. Un número que no reconocí apareció en la pantalla de mi teléfono. Dudé por un momento antes de contestar. Hola, dije con cautela. Elena, respondió una voz familiar al otro lado de la línea. Soy Javier, el contador de Castillo de Oro. Necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría querer Javier después de todos estos meses? ¿Y por qué sentía que esta llamada podría cambiar todo nuevamente? Mientras escuchaba a Javier hablar, una cosa quedó clara. El destino tenía preparada una vuelta de tuerca más en mi historia con Castillo de Oro. Y esta vez, tendría que tomar una decisión que podría cambiar no solo mi futuro, sino el de todos los involucrados. La voz de Javier sonaba tensa y cansada a través del teléfono. Elena, la situación es crítica. La empresa está al borde de la quiebra y doña Carmen, bueno, está desesperada por encontrarte. Sentí que mi corazón se aceleraba. Después de meses de silencio, de observar desde lejos cómo Castillo de Oro se desmoronaba, esta llamada lo cambiaba todo. ¿Quiebra? Javier, ¿qué está pasando exactamente?, pregunté, tratando de mantener la calma. Javier suspiró profundamente antes de responder. Las cosas han ido de mal en peor desde que te fuiste. Las ventas han caído en picado, hemos perdido contratos importantes, y la calidad, bueno, no es ni la sombra de lo que era cuando tú estabas al mando. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de emociones, preocupación por la empresa que tanto había amado, una punzada de satisfacción al saber que mi partida había tenido un impacto tan significativo, y una creciente curiosidad sobre por qué doña Carmen me buscaba ahora. Elena, continuó Javier, sé que lo que pasó fue injusto y entiendo por qué te fuiste. Pero la verdad es que necesitamos tu ayuda. Doña Carmen ha estado intentando contactarte durante semanas. Cerré los ojos, recordando el día de mi despido, el dolor y la humillación que había sentido. ¿Y por qué debería ayudar? Fui yo la que fue despedida sin consideración alguna. Lo sé, respondió Javier con un tono conciliador. Pero las cosas han cambiado. Doña Carmen se ha dado cuenta de su error. Está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que vuelvas.
Esas palabras me dejaron sin aliento. ¿Doña Carmen admitiendo un error? ¿Dispuesta a hacer lo que sea necesario? Esto era algo que nunca hubiera imaginado. No sé, Javier, dudé. Han pasado muchas cosas. No estoy segura de poder volver como si nada hubiera pasado. Por favor, Elena, insistió Javier. Al menos acepta reunirte con ella. Escucha lo que tiene que decir. Si después de eso decides no volver, todos lo entenderemos. Hubo un largo silencio mientras sopesaba mis opciones. Por un lado, la idea de volver a enfrentarme a doña Carmen, de revivir todo el dolor pasado, me aterrorizaba. Pero por otro lado, Castillo de Oro había sido mi vida durante tanto tiempo, ¿podía realmente darle la espalda cuando más me necesitaba? Está bien, dije finalmente. Acepto reunirme con ella. Pero no prometo nada más allá de eso. Javier soltó un suspiro de alivio. Gracias, Elena. Te aseguro que no te arrepentirás. Acordamos los detalles de la reunión y colgué el teléfono, sintiéndome repentinamente agotada. Los recuerdos de los últimos meses, de mi salida abrupta de la empresa, de las noticias sobre los problemas de Castillo de Oro, todo volvió a mí en una avalancha de emociones. Los días siguientes pasaron en un borrón de ansiedad y anticipación. Me encontré revisando viejos informes, notas que había guardado sobre proyectos inconclusos, ideas que había tenido para el futuro de la bodega. A pesar de mi reticencia inicial, una parte de mí ya estaba pensando en soluciones, en cómo podría ayudar a salvar la empresa. Finalmente, llegó el día de la reunión. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje que me hiciera sentir confiada y profesional. Mientras conducía hacia la bodega, sentí que mi corazón latía cada vez más rápido. Ver los viñedos en la distancia, los edificios familiares de Castillo de Oro, trajo consigo una oleada de nostalgia y dolor. Al llegar, Javier me recibió en la entrada. Su rostro mostraba alivio al verme. Elena, gracias por venir. Doña Carmen te está esperando en su oficina. Caminé por los pasillos que una vez conocí tan bien, notando los pequeños cambios, las señales de descuido que antes no existían. Cuando llegué a la puerta de la oficina de doña Carmen, dudé por un momento antes de tocar. Adelante, escuché su voz desde el interior. Al entrar, la vi sentada detrás de su escritorio. Pero esta no era la doña Carmen que recordaba. La mujer frente a mí parecía haber envejecido años en solo unos meses. Su rostro mostraba líneas de preocupación y sus ojos reflejaban una fatiga profunda. Elena, dijo, levantándose para saludarme. Gracias por venir. Por favor, siéntate. Me senté, manteniendo una expresión neutral. Javier me dijo que querías verme. Doña Carmen asintió, sentándose de nuevo. Elena, antes que nada, debo pedirte perdón. Cometí un error terrible al despedirte. Un error que ha costado muy caro a esta empresa y a esta familia. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había visto a doña Carmen tan vulnerable, tan dispuesta a admitir un error. La verdad es, continuó, que Sofía no tenía experiencia ni interés real en el negocio. Pensé que podría aprender, que con el tiempo se enamoraría de la bodega como lo hiciste tú. Pero me equivoqué terriblemente. Escuché en silencio mientras doña Carmen detallaba los problemas que habían surgido desde mi partida. Las decisiones equivocadas, la falta de liderazgo, la pérdida de confianza de clientes y proveedores. Elena, dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente, te necesitamos. Yo te necesito. Esta empresa, este legado familiar, está al borde del colapso. Tú eres la única que puede salvarnos. La miré, viendo la desesperación en sus ojos. Parte de mí quería regodearse en su sufrimiento, hacerle sentir el dolor que yo había experimentado. Pero otra parte, la parte que aún amaba a Castillo de Oro, se conmovió. ¿Y qué propones exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz firme. Lo que sea necesario, respondió doña Carmen sin dudar. Quiero que vuelvas, Elena. No como una empleada, sino como socia. Estoy dispuesta a ofrecerte una participación significativa en la empresa. Y más importante aún,
quiero que tengas el control operativo total. Sus palabras me dejaron sin aliento. Era más de lo que hubiera imaginado, más de lo que hubiera esperado incluso en mis sueños más ambiciosos. Sé que te he hecho daño, continuó doña Carmen. Y entenderé si decides no aceptar. Pero te ruego que lo consideres. No solo por mí o por la empresa, sino por todos los empleados cuyas vidas dependen de Castillo de Oro. Mientras la miraba, sentí que estaba en una encrucijada. Por un lado, la oportunidad de volver, de tomar las riendas de la empresa que tanto amaba, era tentadora. Por otro lado, el recuerdo del dolor y la traición aún estaba fresco. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Esto no es una decisión que pueda tomar a la ligera. Doña Carmen asintió, el alivio visible en su rostro. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Pero por favor, Elena, considera seriamente mi oferta. Castillo de Oro te necesita, todos te necesitamos. Salí de la oficina con la cabeza dando vueltas. Mientras caminaba hacia mi coche, mirando los viñedos que se extendían en la distancia, me di cuenta de que tenía ante mí una decisión que podría cambiar no solo mi futuro, sino el de todos los involucrados con Castillo de Oro. La pregunta era, ¿estaba lista para perdonar, para volver y enfrentar los desafíos que me esperaban? ¿O era el momento de cerrar definitivamente este capítulo de mi vida? Los días siguientes a mi reunión con doña Carmen fueron un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Cada mañana me despertaba con la mente llena de preguntas, dudas y posibilidades. La oferta de doña Carmen resonaba en mi cabeza, tentadora y aterradora a partes iguales. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano a mi apartamento, tratando de aclarar mis ideas, recibí una llamada inesperada. Era Diego. Elena, su voz sonaba cansada pero esperanzada, sé que hablaste con mi madre. Por favor, ¿podemos vernos? Hay cosas que necesitas saber, cosas que deberían haberse dicho hace mucho tiempo. Dudé por un momento, pero finalmente accedí. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, un lugar neutral donde ambos podíamos sentirnos cómodos. Cuando llegué, Diego ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón, con 2 tazas de café humeantes frente a él. Al verme, se levantó, y por un momento incómodo, ninguno de los dos supo si debíamos abrazarnos o simplemente estrecharnos la mano. Optamos por un saludo distante. Gracias por venir, dijo Diego mientras nos sentábamos. Sé que las cosas han sido complicadas. Asentí, tomando un sorbo de café para ganar tiempo antes de responder. Diego, ¿qué es lo que querías decirme? ¿Qué es eso que tu madre no sabía el día que me despidió? Diego suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello en un gesto que reconocí como señal de nerviosismo. Elena, el día que mi madre te despidió, yo estaba a punto de anunciar algo importante. Algo que habría cambiado todo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué era, Diego? Iba a renunciar a mi puesto en la empresa, dijo, mirándome directamente a los ojos. Había decidido seguir mi verdadera pasión, la fotografía. Quería viajar, documentar viñedos alrededor del mundo. Y, quería que tú tomaras mi lugar en Castillo de Oro. Sus palabras me golpearon como una ola. ¿Qué? Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Quería que fuera una sorpresa, explicó Diego, con una sonrisa triste. Había planeado anunciarlo en la próxima reunión de la Junta. Pensé que sería un momento perfecto, una transición suave. Nunca imaginé que mi madre tomaría una decisión tan precipitada. Mientras Diego hablaba, sentí que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Su reacción el día de mi despido, su pánico, su intento desesperado de decir algo antes de que yo saliera corriendo, todo tenía sentido ahora. Cuando saliste de la oficina ese día, continuó Diego, intenté explicárselo todo a mi madre. Pero el daño ya estaba hecho. Ella estaba en shock, yo estaba furioso, y tú, bueno, tú te habías ido. ¿Y por qué no me buscaste después?, pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para decirme esto? Diego bajó la mirada, avergonzado. Lo intenté, Elena. Te llamé, te envié mensajes.
Pero tú no respondías. Y luego las cosas en la bodega comenzaron a desmoronarse. Me vi atrapado, tratando de mantener a flote un barco que se hundía, sin saber cómo arreglar el desastre que mi madre había creado. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Diego habló de nuevo. Elena, sé que mi madre te ha ofrecido volver. Y sé que tienes todas las razones del mundo para rechazar esa oferta. Pero quiero que sepas que si decides volver, tendrás mi apoyo total. De hecho, si vuelves, yo estaré listo para dar un paso al costado y dejarte tomar las riendas completamente. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Diego, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, respondió él con una sonrisa suave. Solo quería que supieras la verdad. Que entendieras que nunca quise que las cosas terminaran así. Salí de la cafetería con la cabeza dando vueltas. La revelación de Diego había añadido una nueva capa de complejidad a una decisión que ya era difícil de por sí. Por un lado, saber que Diego había planeado cederme su lugar en la empresa me llenaba de un sentimiento de validación que no sabía que necesitaba. Por otro lado, el hecho de que toda esta situación podría haberse evitado si las cosas se hubieran manejado de manera diferente me llenaba de frustración. Los días siguientes los pasé reflexionando, sopesando pros y contras. Volví a visitar la bodega, esta vez con otros ojos. Caminé por los viñedos, respirando el aroma familiar de la tierra y las uvas. Hablé con algunos de los empleados, escuchando sus preocupaciones y sus esperanzas. Una tarde, mientras estaba en la sala de catá, probando algunos de los vinos más recientes, me encontré con Sofía, la hija de doña Carmen cuya llegada había precipitado mi salida. Elena, dijo ella, claramente sorprendida de verme allí. Yo, no sabía que habías vuelto. La miré, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en su postura. Solo estoy de visita, respondí. Evaluando algunas cosas. Sofía asintió, mordiéndose el labio nerviosamente. Elena, sé que probablemente me odias. Y lo entiendo. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención que las cosas salieran así. La miré con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Yo nunca quise este trabajo, admitió Sofía, con lágrimas en los ojos. Mi madre, ella siempre tuvo esta idea de que yo debía seguir sus pasos, continuar el legado familiar. Pero la verdad es que no tengo el talento ni la pasión que tú tienes por esto. Lo he intentado, de verdad que sí, pero... Su voz se quebró y, para mi sorpresa, me encontré poniendo una mano sobre su hombro para consolarla. Sofía, no te odio, dije suavemente. Las decisiones que nos trajeron a este punto no fueron tuyas. Ella me miró con gratitud. Elena, si decides volver, quiero que sepas que tienes mi apoyo total. De hecho, si vuelves, yo estaré más que feliz de renunciar y dejarte el camino libre. Sus palabras, tan similares a las de Diego, me hicieron reflexionar aún más. ¿Era posible que toda la familia Castillo estuviera dispuesta a cederme el control de la empresa? ¿Era esto lo que realmente quería? Esa noche, sentada en mi apartamento, rodeada de notas, informes y recuerdos, tomé mi decisión. A la mañana siguiente, llamé a doña Carmen y le pedí una reunión final. Cuando entré en su oficina, doña Carmen se levantó para recibirme. Su rostro mostraba una mezcla de esperanza y ansiedad. Elena, gracias por venir, dijo, indicándome que tomara asiento. ¿Has tomado una decisión? Asentí, tomando una respiración profunda antes de hablar. Doña Carmen, estos últimos días he pensado mucho. He hablado con Diego, con Sofía, con algunos de los empleados. He recorrido los viñedos y probado los vinos. Y he llegado a una conclusión. Doña Carmen me miraba expectante, conteniendo la respiración. Voy a aceptar su oferta, dije finalmente. Pero tengo condiciones. El alivio en el rostro de doña Carmen fue evidente, pero se mantuvo en silencio, esperando a que continuara. Primero, quiero el 50% de la empresa. No solo una participación significativa, sino la mitad exacta. Segundo, quiero una cláusula en el contrato que estipule que no puedo ser despedida sin mi consentimiento.
Y tercero, quiero control operativo total, sin interferencias. Doña Carmen parpadeó, claramente sorprendida por mis demandas. Por un momento, pensé que iba a rechazarlas, que todo terminaría allí. Pero entonces, para mi sorpresa, asintió lentamente. Elena, dijo, su voz temblando ligeramente, hace unos meses, habría considerado esas demandas como una locura. Pero ahora veo que son más que justas. Las acepto, todas ellas. Sentí una oleada de emociones, alivio, orgullo, determinación. Bien, dije, extendiendo mi mano. Entonces tenemos un trato. Doña Carmen tomó mi mano, apretándola con fuerza. Bienvenida de vuelta, Elena. O debería decir, bienvenida a tu nueva posición como CEO propietaria de Bodegas Castillo de Oro. Mientras salía de la oficina, sentí que un nuevo capítulo de mi vida comenzaba. No sería fácil. Habría que reconstruir confianzas, reparar relaciones dañadas, y sobre todo, trabajar duro para devolver a Castillo de Oro a su antigua gloria. Pero mientras caminaba por los pasillos de la bodega, saludando a empleados que me sonreían con esperanza renovada, supe que había tomado la decisión correcta. Esta vez, no sería solo una empleada más, por talentosa que fuera. Esta vez, sería una verdadera fuerza impulsora detrás de Castillo de Oro. Y mientras el sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el cielo de un rojo profundo que me recordaba a nuestros mejores vinos, sentí una determinación feroz crecer dentro de mí. Castillo de Oro no solo sobreviviría, bajo mi liderazgo, florecería como nunca antes. El camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos y decisiones difíciles. Pero estaba lista para enfrentarlo. Porque esta vez, no estaba luchando solo por un trabajo o una posición. Estaba luchando por mi legado, por mi futuro, y por el futuro de todos aquellos que dependían de Castillo de Oro. La historia de mi regreso a Castillo de Oro apenas comenzaba, y estaba decidida a que fuera una historia de éxito, de redención y de triunfo sobre la adversidad. Con cada paso que daba por los pasillos de la bodega, sentía que estaba caminando hacia un futuro brillante, un futuro que yo misma iba a forjar con mis propias manos. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando llegué a la bodega esa mañana. Era mi primer día oficial como CEO propietaria y directora de operaciones de Bodegas Castillo de Oro. A pesar de la familiaridad del lugar, todo se sentía diferente, nuevo, lleno de posibilidades y desafíos. Mientras caminaba por los viñedos, respirando el aire fresco de la mañana, repasaba mentalmente la conversación que había tenido con doña Carmen el día anterior. Sus palabras aún resonaban en mi mente. Elena, había dicho ella, con una mezcla de desesperación y esperanza en su voz, estoy dispuesta a darte lo que sea para salvar esta empresa. Dime tus condiciones. En ese momento, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero también el poder que venía con ella. Sabía que tenía la oportunidad de negociar, de asegurar mi posición de una vez por todas. Y no iba a desperdiciarla. Con firmeza en mi voz y determinación en mi mirada, miré directamente a los ojos de Carmen y presenté mis condiciones. Quiero el 50% de la empresa, dije sin titubear. No una participación minoritaria, no un porcentaje simbólico. La mitad exacta de Bodegas Castillo de Oro. Vi cómo los ojos de Carmen se abrían de par en par, una mezcla de sorpresa y quizás un atisbo de orgullo cruzando su rostro. Pero no había terminado. Además, continué, exijo una cláusula contractual que me proteja contra cualquier intento de despido futuro. No volveré a pasar por lo que pasé hace meses. Mi posición debe ser inamovible a menos que yo decida lo contrario. Carmen asintió lentamente, procesando mis palabras. Podía ver el conflicto en su rostro, la lucha interna entre su instinto de control y la desesperada necesidad de salvar la empresa que había sido el legado de su familia durante generaciones. Hubo un momento de silencio tenso, durante el cual me mantuve firme, sin apartar la mirada. Finalmente, Carmen habló. Elena, dijo, su voz apenas un susurro, eres dura negociando. Pero supongo que eso es exactamente lo que necesitamos ahora. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir a continuación. Acepto tus condiciones. Todas ellas. Sentí una oleada de emociones, alivio, triunfo y una determinación renovada. Pero mantuve mi compostura,
extendiendo mi mano para sellar el trato. Bienvenida de vuelta, socia, dijo Carmen, estrechando mi mano con firmeza. Ahora, mientras caminaba entre las vides, esos recuerdos se mezclaban con los planes que ya estaba formulando para el futuro de Castillo de Oro. Sabía que el camino por delante no sería fácil. La empresa estaba en una situación precaria, y había mucho trabajo por hacer. Al llegar a la oficina principal, fui recibida por miradas curiosas y expectantes. Los empleados, algunos de los cuales habían trabajado conmigo durante años, parecían divididos entre la esperanza y la incertidumbre. Buenos días a todos, dije, mi voz resonando en el silencioso vestíbulo. Sé que han sido tiempos difíciles, y que mi regreso puede ser una sorpresa para muchos. Pero quiero que sepan que estoy aquí para quedarme, y que juntos, vamos a devolver a Castillo de Oro a su antigua gloria, y más allá. Vi cómo algunas caras se iluminaban con esperanza, mientras otras mantenían una cautelosa reserva. Sabía que ganarme nuevamente la confianza de todos sería un proceso, pero estaba dispuesta a enfrentar el desafío. Mi primera parada fue la sala de catá. Quería evaluar personalmente la calidad de nuestros vinos más recientes. Lo que encontré me dejó con sentimientos encontrados. Algunos lotes mantenían la calidad que siempre había caracterizado a Castillo de Oro, pero otros eran mediocres en el mejor de los casos. Jorge, llamé a nuestro enólogo jefe, necesitamos hablar. Jorge se acercó, una mezcla de nerviosismo y alivio en su rostro. Elena, no sabes cuánto me alegro de que estés de vuelta, dijo. Las cosas han sido complicadas. Puedo verlo, respondí, señalando las botellas frente a mí. ¿Qué pasó con nuestros estándares de calidad? Jorge suspiró profundamente. Hubo presiones para reducir costos, Elena. Cambios en los procesos, uso de uvas de menor calidad. Intenté oponerme, pero... Asentí, comprendiendo la difícil posición en la que se había encontrado. Entiendo, Jorge. Pero eso se acabó. A partir de hoy, volvemos a nuestros estándares originales. No, mejor aún, los superaremos. Quiero que elabores un plan para mejorar cada aspecto de nuestro proceso de vinificación. Sin importar el costo. Vi cómo los ojos de Jorge se iluminaban con entusiasmo renovado. ¿En serio? ¿Tenemos el presupuesto para eso? Lo tendremos, afirmé con confianza. Voy a reestructurar nuestras finanzas. La calidad es nuestra prioridad número 1. Después de la sala de catá, mi siguiente parada fue el departamento de ventas y marketing. Allí, me encontré con un equipo desmoralizado y sin dirección clara. María, llamé a la jefa de marketing, necesito un informe completo de nuestras estrategias de los últimos 6 meses. Y quiero que convoques una reunión con todo el equipo para mañana a primera hora. Vamos a replantear completamente nuestra imagen y nuestro enfoque de mercado. María sintió una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Tienes algo en mente, Elena? Tengo algunas ideas, respondí con una sonrisa. Pero quiero escuchar las suyas también. Vamos a reinventar Castillo de Oro, y necesito que todos aporten su creatividad y experiencia. A medida que avanzaba el día, me reuní con cada departamento, escuchando preocupaciones, ofreciendo orientación y, sobre todo, infundiendo una nueva sensación de propósito y dirección. Sabía que no podía solucionar todos los problemas en un día, pero estaba determinada a sembrar las semillas del cambio. Al caer la tarde, me encontré de nuevo en la oficina que una vez había sido mía y que ahora lo era nuevamente. Miré por la ventana, observando cómo el sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el cielo de un rojo profundo que me recordaba a nuestros mejores vinos. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Diego. Elena, dijo, entrando con cautela. ¿Cómo ha ido tu primer día? Lo miré, notando las líneas de preocupación en su rostro, el cansancio en sus ojos. Por un momento, sentí una punzada de los viejos sentimientos que alguna vez habíamos compartido. Ha sido intenso, respondí honestamente. Hay mucho trabajo por hacer, Diego. Más del que imaginaba. Él asintió, acercándose para mirar también por la ventana. Lo sé. Y quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Esta empresa
este legado, significa todo para mí. Para nosotros. Hubo un momento de silencio cargado de emociones no dichas, de historia compartida. Finalmente, me volví hacia él. Diego, necesito saber algo. ¿Estás realmente de acuerdo con esto? ¿Con que yo tome el control operativo total? Él me miró directamente a los ojos, y vi en ellos una mezcla de resignación y respeto. Elena, si hay alguien que puede salvar Castillo de Oro, esa eres tú. Siempre fuiste mejor en esto que yo. Y si soy honesto conmigo mismo, nunca tuve la pasión que tú tienes por este negocio. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Gracias, Diego. Eso significa mucho para mí. Él sonrió suavemente. Solo prométeme una cosa, Elena. Prométeme que harás todo lo posible por preservar el legado de mi familia. No solo por el nombre Castillo, sino por todas las personas que dependen de esta empresa. Lo prometo, respondí con firmeza. Castillo de Oro no solo sobrevivirá, Diego. Va a prosperar como nunca antes. Cuando Diego se fue, me quedé sola en la oficina, reflexionando sobre el día y los desafíos que me esperaban. Sabía que el camino por delante sería difícil. Habría que tomar decisiones duras, enfrentar resistencias, y trabajar incansablemente para revertir la situación de la empresa. Pero mientras miraba los viñedos bañados por la luz del atardecer, sentí una determinación feroz crecer dentro de mí. Esta era mi oportunidad de demostrar no solo mi valía, sino mi visión para el futuro de Castillo de Oro. Saqué un cuaderno y comencé a escribir, dejando que las ideas fluyeran libremente. Planes para mejorar la calidad de nuestros vinos, estrategias para reconquistar mercados perdidos, ideas para innovar en nuestros procesos de producción. Las páginas se llenaron rápidamente. En un momento, me detuve y miré lo que había escrito. Era ambicioso, arriesgado incluso. Pero sabía que era exactamente lo que Castillo de Oro necesitaba. Esto es solo el comienzo, me dije a mí misma. Voy a transformar esta empresa, y nadie podrá detenerme. Con esa promesa grabada en mi mente y en mi corazón, cerré el cuaderno y me preparé para irme. Mañana sería otro día lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Mientras salía de la oficina, eché un último vistazo a los viñedos. En la penumbra del anochecer, podía imaginar las vides cargadas de uvas maduras, listas para ser transformadas en los vinos excepcionales que harían que el nombre Castillo de Oro fuera sinónimo de excelencia una vez más. Prepárate, mundo, murmuré para mí misma mientras cerraba la puerta. Castillo de Oro está de vuelta, y esta vez, nada nos detendrá. Con esa determinación ardiendo en mi interior, me dirigí hacia mi coche, lista para descansar y preparada para enfrentar el nuevo día. El futuro de Castillo de Oro estaba en mis manos, y estaba decidida a moldearlo en algo extraordinario.